administrativo en la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es docente de la Universidad del Rosario y de la Universidad Libre de Barranquilla en las especializaciones de Derecho Administrativo y Contratación Estatal. El doctor Mauricio es conjuez del Consejo de Estado y árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Es asesor externo de entidades estatales y empresas privadas y ejerce consultoría en litigio y en las áreas de contratación estatal. El micrófono del doctor. Ok, entonces, doctor Mauricio, le voy a ceder usted al auditorio, nuevamente en nombre de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, muchísimas gracias. Permítanos un segundo para que le pongan el micrófono porque con su venia esta tertulia académica de Acoldez está siendo grabada. Entonces, bueno, en primer lugar, saludarlos a ustedes. Buenas noches. Por supuesto, agradecer la invitación de esta prestigiosa asociación, la invitación que me hacen a través del doctor Nicolás, muy complacido. Y antes de empezar nuestra charla, pues, como hace un rato estaba hablando el doctor Nicolás acerca del almuerzo costeño y de la tarde costeña y del viernes costeño, pues quiero decirles que van a tener una conferencia costeña con un costeño nacido en Sabana Larga, Atlántico. Me apresto a hablar de un tema que me parece que es supremamente interesante, porque es un tema que de verdad ha tenido un desarrollo muy variable en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Evidentemente es todo lo que tiene que ver con el proceso ejecutivo, precisamente para el cobro de las pólizas de cumplimiento. Y esto se ha vuelto problemático por varias razones. Primero, tenemos que reconocer necesariamente que la jurisdicción contenciosa administrativa nunca fue una jurisdicción que se pensó o se estructuró para conocer de procesos ejecutivos. Eso es una competencia que le otorgaron a la jurisdicción contenciosa, como digo yo, de manera accidentada y por un artículo de la Ley 80 de 1993, que es fundamentalmente el actual Estatuto General de Contratación Administrativa de las Entidades Estatales. Efectivamente, si ustedes detallan el artículo 75, van a encontrar que allí se estableció muy extrañamente que todas las controversias derivadas de los contratos serían del conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, incluyendo su ejecución. A partir de allí, entonces, se señaló que los jueces administrativos, en ese entonces tribunales administrativos y consejos de Estado, tenían que conocer de procesos ejecutivos. Y vamos a encontrar que esa regla de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa para el conocimiento de los procesos ejecutivos implica necesariamente también el conocimiento, valga la redundancia, de todas las ejecuciones que tramitan las entidades estatales para cobrar efectivamente, ¿qué cosas? Para cobrar las pólizas de cumplimiento. Todos sabemos que en los contratos estatales hoy en día hay 3 tipos de garantía que son válidas para respaldar un contrato estatal. Tenemos fundamentalmente la garantía bancaria, tenemos la póliza de seguros y tenemos una tercera modalidad que es la fiducia en garantía. Esas son las 3 garantías que hoy en día son exigibles en los contratos estatales. Hoy, lógicamente, vamos a referirnos concretamente a las pólizas o los seguros de cumplimiento. Partiendo entonces de esa base, quise referirme concretamente a esas reglas de competencia y fundamentalmente es el artículo 104 de la Ley 1437 del año 2011, en su numeral 6, que establece que los jueces administrativos conocerán de los procesos ejecutivos para ejecutar 3 tipos de títulos ejecutivos. Para los efectos, podemos agruparlos en los títulos ejecutivos judiciales y en los títulos ejecutivos contractuales.
En los títulos ejecutivos judiciales, pues incluimos lógicamente las sentencias judiciales y los autos interlocutorios donde conste una obligación que cumpla o que reúna las condiciones de un título ejecutivo. Y también tenemos una tercera categoría de títulos ejecutivos, que son los laudos arbitrales. Los laudos arbitrales, por disposición del nuevo CEPACA, efectivamente se ejecutan también ante la jurisdicción contenciosa. Y hay otro, gracias, y hay otro gran grupo de títulos ejecutivos contractuales. ¿Cuál es ese gran grupo de títulos ejecutivos contractuales? Todos los títulos ejecutivos que se derivan de los contratos estatales. Y cuando me refiero a los contratos estatales, debemos entender que nos estamos refiriendo a todos los contratos que celebran las entidades estatales. Hay contratos, o la gran mayoría de los contratos estatales, están regidos por la Ley 80 de 1993, pero hay otro grupo de contratos que, aunque no están regidos por la Ley 80 de 1993, también son públicos o estatales, y son aquellos contratos que celebran algunas entidades del Estado que están sujetas a un régimen especial de contratación. Hay muchos ejemplos: los contratos que celebra FONADE, los contratos que celebra el Fondo Nacional del Ahorro, los contratos que celebran empresas industriales y comerciales del Estado, en fin, ellas por su actividad tienen la posibilidad de celebrar contratos, solo que muchos de sus aspectos estarán regulados en unas normas internas que son los denominados manuales internos de contratación. Muy bien, de ese contrato estatal o de esos contratos estatales pueden surgir varios títulos ejecutivos. ¿Cuáles son los títulos ejecutivos de carácter contractual? El contrato puede llegar por sí solo a reunir las condiciones de un título ejecutivo y cobrarse por la vía de un proceso ejecutivo. Un acta parcial, un acta que recibe unos servicios, también el acta de liquidación del contrato, un acto administrativo donde se le impone una multa a un contratista, un acto administrativo a través del cual se le declara la caducidad a un contratista, un acto administrativo donde se declara un incumplimiento para hacer efectiva una cláusula penal, son los típicos casos de títulos ejecutivos de carácter contractual. En principio, esas son obligaciones donde vamos a tener un deudor común. ¿Quién va a ser el deudor común? El contratista. Pero ustedes saben que como compañía de seguros, cuando ustedes precisamente expiden esa póliza de cumplimiento, ustedes terminan en determinado también guardando una responsabilidad frente a la administración. Por eso es que las pólizas de cumplimiento ante la jurisdicción contenciosa se van a ejecutar siempre como consecuencia de una obligación que necesariamente tiene que quedar respaldada por alguna de las garantías que ustedes expiden. Entonces, todos tienen claro qué es lo que se cubre a través de una garantía única de cumplimiento. Pues bien, precisamente cuando esas obligaciones se hacen exigibles a los contratistas, la manera de cobrarlos por parte de la administración es de dos maneras. La administración puede cobrárselo por la vía del cobro coactivo, o la administración puede cobrársela por la vía de la jurisdicción contenciosa administrativa. Eso es importante que lo tengamos claro. La posibilidad que tienen las entidades para cobrar ante las aseguradoras ese tipo de obligaciones contractuales tiene esas dos formas de poder ser cobradas. De hecho, hay un concepto de la sala de consulta donde le preguntaron si había o no alguna disposición que le exigía a la administración acudir a uno u otro mecanismo de cobro. Y la sala de consulta lo que le respondió al gobierno es: las obligaciones ejecutivas se pueden cobrar por la vía coactiva o por la vía judicial. ¿Cuál es el criterio para cobrar o no? Hay entidades que son muy sólidas, tienen su grupo coactivo, tienen su estructura, cobran por la vía coactiva. Hay otras que no lo tienen o no lo tienen muy sólido o simplemente prefieren ir a donde el juez, y será entonces el juez administrativo quien conozca de la ejecución. Obviamente, no podemos perder de vista que la posibilidad de cobrar ejecutivamente las pólizas de cumplimiento en materia contractual lo asume la jurisdicción contenciosa administrativa siempre y cuando se esté en presencia de un contrato estatal, porque él tiene competencia como juez de conformidad con el numeral 6 del 104 es para ejecutar los títulos ejecutivos de carácter contractual. Y eso es algo muy importante y vamos a observar algunas providencias del Consejo de Estado donde dicen que el título ejecutivo para cobrarle a ustedes se integra solo con la garantía
solo con el acto administrativo y ya. Y resulta que una de las cosas que ustedes pueden discutir si ustedes están siendo ejecutados es que siempre hay dificultades cuando van a integrar el título ejecutivo. A veces nunca aportan el contrato o a veces no aportan los documentos que dan cuenta de que el contrato cumplió con los requisitos de ejecución, con los requisitos de perfeccionamiento, y esos son aspectos importantes que se pueden discutir por la vía de un recurso de reposición cuando ustedes les libran un mandamiento ejecutivo, porque son aspectos formales y no sustanciales del título ejecutivo que espero que veamos más adelante. ¿Qué ha dicho entonces la jurisprudencia del Consejo de Estado? Ha dicho, en materia de procesos ejecutivos, cuando usted ejecuta una compañía de seguros, usted tiene que integrar un título ejecutivo de carácter complejo. La regla general ante la jurisdicción contenciosa administrativa es que los títulos ejecutivos siempre son de carácter complejo, es decir, se requieren varios documentos para poder acreditar la existencia y la presencia de un título ejecutivo. ¿Y qué ha dicho la jurisprudencia, la reciente? Se debe integrar el título con la póliza de seguros o el contrato de seguros. Segundo, clave, el contrato estatal. Porque ese es un título ejecutivo que se deriva de un contrato. Entonces, si a ustedes como aseguradora les llega un mandamiento donde un juez administrativo les está librando mandamiento y usted mira los documentos y no advierte, por ejemplo, que es muy usual, no aportan el contrato, evidentemente usted puede cuestionar esa falencia. De entrada la puede cuestionar, porque siempre es necesario que al juez se le arrime el contrato, porque repito, el título ejecutivo necesariamente tiene que estar atado a ese negocio jurídico. Y por supuesto se habla del siniestro y la firmeza. Evidentemente cuando se trata del cobro de una póliza de cumplimiento, pues previamente la existencia de esa obligación, que es materia de cobro ejecutivo, tiene que ser declarada a través de una exorbitancia o a través de una potestad unilateral que tienen las entidades estatales. ¿Cuál es esa potestad? La potestad de declarar unilateralmente el siniestro. Porque aquí encontramos una diferencia entre la lógica del contrato de seguro entre los particulares o el mero contrato de seguros que está regido en el Código de Comercio con la lógica del seguro de cumplimiento para entidades estatales. Porque aquí, por los intereses que hay en juego, que básicamente son dos, que es el interés general y el patrimonio público, la ley le ha dado la potestad a las entidades estatales de que goce de 3 beneficios importantes. ¿Cuáles son esos 3 beneficios? El primero, la entidad no tiene que ir ante el juez si eventualmente se le objeta por parte de la compañía de seguros la respectiva reclamación. Aquí la reclamación se hace a través del procedimiento administrativo a través del cual se declara el siniestro. La segunda es pues la presunción de legalidad, la presunción de veracidad que se deriva precisamente de ese acto administrativo una vez está en firme. Y la tercera, que ha sido reconocida por la jurisprudencia desde hace 10 años, y es el poder implícito, que ya quedó claro en la ley 1474, pero antes no estaba tan claro, y es el poder que tienen las entidades estatales para cuantificar el valor del siniestro. Que eso es un tema que se discutió muchísimo, pero a partir del 2009 el Consejo de Estado dijo, si tengo el poder para declarar el siniestro, pues tengo el poder precisamente para cuantificarlo. Ahora bien, entonces, sobre la base de cómo se integra el título ejecutivo, quiero citarles, incluso esa es una providencia que no sé, se las van a enviar, esas providencias que se citaron, hay una providencia, son muchas, donde el Consejo de Estado precisó cómo se integra el título ejecutivo. Fíjense ustedes, por ejemplo, cómo en esa sentencia que se cita allí, por ejemplo, no se exige la presencia del contrato, pero hay otras providencias donde dice que para integrarse el título ejecutivo se tiene que acompañar la copia del contrato estatal. Y allí miren los requisitos que la jurisprudencia del Consejo de Estado de esa sentencia que se cita son las que se requieren para integrar el título ejecutivo. La póliza de seguro y los actos administrativos. ¿Cuáles son los actos administrativos? Pues aquellos que son el producto del
el ejercicio de las cláusulas excepcionales o de las potestades unilaterales. Son muchos los casos: el que declara la multa, el que declara la caducidad, el que declara el incumplimiento, el señor que le adjudican el proceso y no firma el contrato, el señor que le impone la multa, el señor que le declaran la caducidad. Esos son los actos administrativos junto con sus recursos y las constancias de firmeza lo que van a permitir integrar el respectivo título ejecutivo. Ahora, los siniestros en materia contractual, como les decía hace un rato, son de diversa índole, sobre todo dependiendo de la etapa en la que se encuentre el contrato. La garantía única de cumplimiento, empecemos por ahí. La garantía única de incumplimiento, ustedes saben que cubre varias fases del proceso de contratación. Hay una primera fase, que es aquella que se deriva del incumplimiento de las obligaciones en la fase precontractual, y me estoy definiendo fundamentalmente a los riesgos asociados a la garantía de seriedad de la oferta. Yo me presento como proponente a un proceso de contratación, a una licitación, ofrezco a la administración, presento una oferta, me adjudica la oferta y, por ejemplo, el proceso, y por ejemplo, no concurro a celebrar el contrato. Ese es uno de los riesgos que precisamente se amparan en virtud de esa garantía de seriedad de la oferta. Esa es la primera fase. La segunda fase es aquella que está cubierta en todo el periodo de ejecución del contrato. ¿Y cómo identifico yo, o más bien, cuál es la fase de ejecución del contrato? ¿Cuándo inicia la ejecución de un contrato estatal y cuándo termina? ¿Cuándo inicia la ejecución de un contrato estatal? ¿Cuándo? Cuando se acepta la garantía. ¿Quién más? El acta de inicio. ¿Qué más? A ver. Sí, también el tema presupuestal. Eso es clave que lo tengamos claro si nosotros vamos a defender una compañía de seguros. Y ahora les voy a decir por qué. Todos ustedes trabajan con seguro. Muy bien, resulta que un contrato estatal, por regla general, solamente se puede iniciar ¿cuándo? Cuando se cumplen todos los requisitos de su ejecución. ¿Y cuáles son los requisitos de ejecución del contrato? Son 4. Y se tienen que cumplir los 4 requisitos. La celebración del contrato o la firma del contrato o la aceptación de la oferta simplemente me da cuenta a mí del cumplimiento de un requisito de perfeccionamiento. Digamos que es un contrato que queda en un estado de ejecución. Hoy el contrato lo firma el alcalde y lo firma el doctor Nicolás, que es el contratista. ¿Ese contrato inicia la fase de ejecución? No, el contrato se perfeccionó. ¿Cuáles son los requisitos para que un contrato estatal pueda comenzar a ejecutarse? Cuando me refiero a ejecutarse es a partir del momento en que las obligaciones que constan en el contrato se hacen exigibles. Eso es técnicamente iniciar la ejecución de un contrato. ¿A partir de qué momento las obligaciones que constan en un contrato estatal se hacen exigibles? Primer requisito, fundamental. Algunos lo dijeron a ustedes aquí. Primer requisito es que se apruebe la garantía. Si el contrato establece esa exigencia. Hay contratos donde el reglamento, que es el decreto 1082, señala que no se requieren de garantías. Por ejemplo, en una contratación de prestación de servicios no es obligatorio la exigencia de garantías. Si no se exigen garantías al amparo del 1082, entonces no será requisito de ejecución la aprobación de la garantía. Ojo, la aprobación. No es la entrega de la garantía. No es que la administración me diga a través de una comunicación, oiga, ya recibí la garantía, es la aprobación. La jurisprudencia ha dicho, esa aprobación es un acto administrativo. ¿Cómo se aprueban las garantías? Las garantías se aprueban de 3 maneras. La primera, a través de actos administrativos. Hay entidades que piden una resolución por medio de la cual se aprueba la garantía y el primer artículo es apruébese la garantía única de cumplimiento, número tal,
Esa es una manera. Hay otros que son un poco más flexibles en la operación y lo que hacen es que mandan una comunicación, un oficio, una carta, recibí su póliza o su garantía, se la apruebo. Y hay otros que son mucho más prácticos, simplemente colocan un sello en el texto de la garantía, ¡pin! Aprobado. No sé si el IDU lo sigue haciendo así, pero el IDU es una de ellas. Esas entidades que tienen mucho contrato, simplemente lo que hacen es que a través de un sello, obviamente aprobado y quien lo aprueba, eso es un acto administrativo. ¿Por qué la ley exige que la garantía se tenga que aprobar? Por una razón muy sencilla. La administración tiene que verificar que la garantía cumple con las condiciones de suficiencia y de regularidad que se exigen en el contrato. Y esas condiciones están reguladas en el decreto 1082 para las entidades de ley 80 y en los manuales internos de contratación para aquellas que no se sujetan a la ley 80. Y hay que tener mucho cuidado. Acuérdense que hace poco hubo un caso muy sonado de estos tipos que venden fianzas, en un formatico que de verdad parece, vi un caso de un funcionario del Ministerio de Defensa, una fianza y tú ves que es la estructura y parece que fuera una póliza y es un contrato de fianza. Entonces, por eso, y hubo un tema muy duro hace unos años en el Ministerio de Defensa, un funcionario aprobó una fianza. Y ustedes saben cuál es la diferencia. Es bastante complicada. Muy bien, por eso es que la ley exige que la garantía sea revisada. Y es un requisito fundamental para la ejecución del contrato. Ese es el primer requisito. Pero además vienen otros más. ¿Cuál es el segundo? Lo dijo acá el doctor, el presupuestal. Como el contrato estatal por regla general implica siempre una erogación para la entidad, antes de celebrar el contrato, ustedes saben que se requiere un documento que se llama el CDP, que es el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. ¿Qué es el Certificado de Disponibilidad Presupuestal? Es una certificación donde la oficina de presupuesto o el área financiera dice, hay platica para que usted se pueda comprometer para esto. Cuando el contrato se celebra, se perfecciona, cuando se aprueba la garantía, la administración entonces tiene que cumplir con una segunda operación presupuestal. ¿Cuál es esa segunda operación presupuestal? El RP, que es el registro presupuestal. Que eso es otro certificado, donde ya la administración dice, una platica que estaba disponible ya no lo está. Esa plata tiene dueño. De esa manera se perfecciona el compromiso presupuestal. Pues bien, resulta que ese requisito, el registro presupuestal, es el segundo requisito de ejecución del contrato. ¿Cuál es el tercer requisito? El tercer requisito de ejecución del contrato es que el contratista esté al día en el pago de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social. Es decir, no solamente el proponente tiene que probar que está al día, tiene que acreditarlo también luego de que el contrato se celebra. Ese es el tercer requisito. Y el cuarto requisito es un requisito que no es de orden legal. Algunas entidades, ¿cómo? Sí, de legalización. El cuarto requisito lo decía acá el doctor, que no es legal, es decir, la ley no lo exige, pero es sano en algunos casos, que es la suscripción del acta de inicio, que esa es de carácter contractual. A veces las entidades lo estipulan, dicen, el plazo de ejecución del presente contrato se iniciará una vez se suscriba el acta de inicio. ¿Cuándo se puede suscribir el acta de inicio? En el momento en que se cumplan con los 3 requisitos anteriores. Si el contrato no estipula la necesidad de suscribirse un acta de inicio, entonces, ¿cuándo inició la ejecución de ese contrato? Cuando se cumplieron los 3 requisitos anteriores. Entonces, eso es fundamental para ustedes. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia también ha dicho, ojo, un contrato no se puede iniciar sin garantías. O más bien, tampoco se puede iniciar si no hay aprobación de la garantía. Ese es un tema que eventualmente ustedes en un proceso defendiendo una aseguradora también pueden capitalizar. Entonces pidieron efectivamente la garantía, pero la garantía no se aprobó, por ejemplo. Eso es algo que ustedes también pueden discutir en el proceso, dentro del proceso
ejecutivo. Ahora bien, es importante que no perdamos de vista que una vez satisfechas esos requisitos, inicia el plazo de ejecución del contrato. Y ustedes también tienen que tener claro que durante la fase de ejecución del contrato es cuando la administración puede ejercer unas competencias para proferir actos administrativos. Y solamente los puede proferir en esa fase. Por eso es que es importante lo que yo les estaba diciendo hace un rato. Les coloco un ejemplo. Hay un contrato de obra pública y la aseguradora mundial de seguros, cualquiera, les pide la garantía de cumplimiento. Se firma el contrato no se registró. La garantía nunca se aprobó, nunca se acreditó el pago de las parafiscales. Y resulta que el contratista inició la ejecución y en el camino, el contratista incumplió y le impusieron una multa en la fase de ejecución, digámoslo así. Y lo llaman a usted a través de un procedimiento que lo veremos más adelante para imponerle la multa al contratista y lo vinculan. La primera pregunta que usted tendría que hacerse ahí es, ¿puede en este caso específico esa entidad iniciar un procedimiento para imponer una multa frente a un contrato cuyos requisitos de ejecución no se cumplieron? Es el primer interrogante que ustedes pueden plantear, por ejemplo, en la defensa dentro del procedimiento administrativo. Porque yo no puedo iniciar lo que no podía iniciar, porque esas actuaciones están necesariamente amarradas al cumplimiento de unos requisitos que están previa y expresamente dispuestos en la ley. Esa es una situación, pero resulta que aún en el caso de que el contrato se haya cumplido los requisitos para iniciar la fase de ejecución, supongamos que concluye la ejecución del contrato y cuando concluye la ejecución del contrato les abren un procedimiento para imponerles una multa. O el procedimiento se los inician antes de concluido el contrato y concluye el procedimiento y en el camino se acaba el contrato. Pero también hablemos de la declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal en la fase de ejecución. Pero también hablemos de la caducidad que se declara en la fase de liquidación. Hay unas competencias temporales. Muchos de esos poderes unilaterales que las entidades ejercen en esa fase necesariamente están amarradas a que se profieran esos actos administrativos dentro de unas determinadas fases del contrato. Entonces, fíjense ustedes que dependiendo del riesgo que ellos quieran declarar o el amparo que ellos quieran eventualmente afectar, pues de la misma manera así será la competencia que la entidad estatal tendrá para proferir el respectivo acto administrativo. Entonces, donde podemos decir que hay mayores dificultades, o por lo menos desde mi práctica profesional siempre es en esa fase de ejecución del contrato. Y hay mayores dificultades porque es que es en esa fase donde el Estado tiene más poderes. Ya en la fase de liquidación, los poderes de la administración se reducen. ¿Dónde tienen más poderes las entidades? En la fase de ejecución. Ahí es cuando más capacidad de dañar tiene una entidad. Claro, por eso digo capacidad de dañar, puro derecho sancionatorio, capacidad. Y más hoy en día, cuando a partir de la ley 1474, las multas y los incumplimientos se volvieron inhabilidades. Antes de esa ley, ustedes saben que las multas y las declaratorias de incumplimiento eventualmente le restaban puntaje a los contratistas en los procesos, pero a partir de la 1474, ya las multas y las declaratorias de incumplimiento tienen la potencialidad de dejarte fuera de juego, de sacarte de la fiesta cuando más estaba buena la fiesta. Efectivamente, eso es una de las reformas de la 1474. Entonces, por eso es que es muy importante ese tema de las fases del contrato. Evidentemente viene la fase de liquidación. ¿Cuál es la competencia que para los efectos de las compañías de seguro tienen las entidades en esa fase? Fundamentalmente es la de declarar el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal, que la jurisprudencia ha dicho que en la fase de liquidación es donde se activa esa competencia. Hasta el punto, ha dicho la jurisprudencia, que si el contrato se liquida, la administración pierde competencia para declarar ese incumplimiento. Si el contrato se liquida,
la administración pierde competencia para declarar ese incumplimiento y la única manera para reclamar cualquier incumplimiento del contratista que eventualmente afectará a su garante será a través del ejercicio del medio de control de controversias contractuales. Y siempre y cuando que se trate de hechos que no eran conocidos para el momento en que se acordó la liquidación. Todos ustedes saben que la liquidación conlleva necesariamente que las partes se declaren a paz y salvo. Pero la jurisprudencia también ha entendido que la administración no está necesariamente atada a ese corte inicial de cuentas si surge un incumplimiento con posterioridad que la administración no tenía la manera de conocer para el momento en que se hizo la liquidación. Y por último están esas obligaciones que en algunos contratos se mantienen vigentes, que son las obligaciones postcontractuales. Es decir, aquellas obligaciones que están radicadas en los contratistas y por parte también de sus garantes un tiempo más allá incluso de la liquidación del contrato. Los contratos de obra, por ejemplo, la estabilidad de la obra es el típico caso de una garantía postcontractual. La calidad de los servicios, los salarios y prestaciones sociales, esos son típicos casos de obligaciones postcontractuales. Entonces son obligaciones que están allí vigentes y en ese momento, ¿cuál es la competencia que le queda a la administración frente a las obligaciones postcontractuales? Únicamente la de declarar el siniestro para poder cobrarle al garante y eventualmente también al contratista y por el término en que esté vigente la respectiva garantía postcontractual. El procedimiento para hacer efectivo el siniestro, ese ha sido un tema que ha sido problemático, empezando porque se ha discutido mucho cuál es la naturaleza de ese procedimiento. Si es un procedimiento sancionatorio, si es un procedimiento simplemente administrativo, y en realidad se ha discutido sobre cómo una entidad debe cobrarle concretamente a una compañía de seguros. La jurisprudencia de una u otra manera ha dado algunas indicaciones en un sentido u otro. Algunos antecedentes jurisprudenciales, por ejemplo, señalan que debido a que la declaratoria de siniestro no tiene una naturaleza sancionatoria, porque en eso ya está de acuerdo la jurisprudencia, lo que ha dicho la jurisprudencia es la naturaleza de ese procedimiento es simplemente un procedimiento administrativo que hace las veces de la reclamación, solo que la ley señala cómo tiene que hacerse ese procedimiento. Entonces, algunos han dicho que no se requería tramitar el procedimiento del artículo 86 de la ley 1474. Otros pronunciamientos hablaban que efectivamente sí se tenía que reclamar por el procedimiento del artículo 86. ¿Cuál era entonces el otro procedimiento distinto al del 86? El que se encuentra en el CEPACA, que básicamente implica fundamentalmente vincular a la compañía de seguros sin la necesidad de tramitar una audiencia, con base en el procedimiento que está en la parte general. Hoy en día hay una sentencia, no sé si ustedes de pronto la tienen a la mano, yo igual se las mandé en el correo en el que mandé la presentación, es una sentencia que es muy importante, sería muy bueno que la leyeran, porque en esa sentencia el Consejo de Estado estudió desde la expedición de la Ley 80 de 1993, desde la expedición de la Ley 80 de 1993, cuáles son los procedimientos que ha tenido que emplear una entidad estatal para declarar un siniestro. Y en lo que más nos importa a nosotros, lo cierto es que ya hay una sentencia del 5 de julio del año 2018, expediente 52.495 de la doctora Marta Nubia Velázquez Rico, donde ella, subsección A, donde ella hace ese estudio y dice que hoy en día el procedimiento para declarar el siniestro es el mismo que está en el artículo 86. Y el principal argumento que ella utiliza para decir que es el del artículo 86, que emplea en la providencia, es señalar que el mismo artículo 86 dice que hay que vincular al garante. Entonces ella señala que cuando una entidad quiere
efectivamente iniciar un procedimiento para declarar un siniestro, debe agotar necesariamente el procedimiento del artículo 86. De la misma manera, la jurisprudencia ha señalado que no tiene una naturaleza sancionatoria ese procedimiento, sino que es el ejercicio del derecho a reclamar que tiene la respectiva entidad estatal. El procedimiento del 86, seguramente muchos de ustedes lo conocen, es un procedimiento que creó la ley 1474 del año 2011, que es el Estatuto Anticorrupción. Fundamentalmente en ese momento se dijo por parte del gobierno y por parte de los ponentes que era necesario darle dientes a las entidades estatales para que a través de un procedimiento breve, rápido y sumario, las entidades pudieran hacer efectivas estas potestades. ¿Cuál? La de declarar el siniestro. Y la verdad es que esos procedimientos, por muy rápidos que se quieran emplear, no necesariamente se tramitan con mucha facilidad. Es decir, la práctica ha demostrado que ni la oralidad ni la concentración de esos procedimientos funciona. Obviamente funciona cuando estamos en presencia de la arbitrariedad, porque también lo es que hay entidades que son totalmente arbitrarias a la hora de tramitar estos procedimientos y evidentemente cuando la decisión es atropellar los derechos, pues eso es como un carro en una avenida a alta velocidad sin frenos. Pero lo cierto es que en este procedimiento la jurisprudencia ha dicho que es un procedimiento donde se tiene que garantizar el debido proceso. Es un procedimiento donde el contratista no solamente tiene derecho a presentar sus pruebas, sino también tiene derecho a pedir pruebas. Muy importante que dentro de estos procedimientos, ya hablando de las particularidades de ese procedimiento, atacarlos, porque es que a veces las entidades simplemente montan el procedimiento, imponen la sanción con el informe del interventor o del supervisor, es decir, ahí no hay ninguna otra valoración. Entonces siempre es muy importante, o la recomendación que yo siempre le hago a los clientes o a las entidades que yo asesoro es, usted tiene que apoyarse de otras pruebas, pedir otras pruebas precisamente para desvirtuar la motivación o la razón de ese incumplimiento. Eso es lo que tiene que ver con ese punto. También es importante cuidar esas novedades, por ejemplo, del Código General del Proceso. Esos procedimientos, muchos abogados se acostumbraban a que iban a la audiencia y en la audiencia pedían que se decretara un dictamen. Ustedes saben que con el Código General del Proceso ya yo el dictamen yo lo tengo que llevar. Y si no lo puedo llevar, yo le tengo que pedir expresamente al director de la audiencia que me dé un término, que también está en el Código General del Proceso, para yo aportar el dictamen. Esto es muy importante. A veces los abogados en esos procedimientos se enredan es porque vamos con la vieja concepción del Código de Procedimiento Civil donde uno iba y pedía la prueba y usted siendo un perito y posesionemos al perito. Ahora usted tiene que llevar su prueba debajo del brazo y si no puede llevarlo ese día, usted tiene que pedirle al juez que le conceda un plazo adicional para usted poder allegar esa prueba pericial. Es muy importante, pues, dentro de esos procedimientos que se hagan esas salvedades. Es muy importante también, la doctrina en eso, en realidad, es muy poca. Libros sobre ese procedimiento son muy pocos. En realidad es un procedimiento administrativo que no tiene como un gran desarrollo. Hay un libro que yo les recomiendo a ustedes que se llama El debido proceso en las actuaciones administrativas contractuales. Un libro que salió el año pasado de la editorial Sánchez Jurídica de Medellín. El autor de ese libro se llama Jean Paul Vázquez. Es un librito que usted se lo lee en 1 hora y media. Un librito como de 120 páginas donde él hace de verdad unas interesantes anotaciones sobre el procedimiento, sobre incluso cómo garantizar el principio de imparcialidad, porque es que usted se da cuenta que los pliegos de cargos que le llegan a usted a la compañía de seguro vienen elaborados por el supervisor. O sea, el supervisor hace el informe y el supervisor hace el pliego. Y abajo coloca, proyectó, revisó. Entonces, el mismo que acusa, o sea, todo, hace todo. Entonces, es muy importante
de verdad que ese libro hace unas anotaciones importantes sobre la imparcialidad. Cómo es imparcial una actuación sancionatoria que aparece sustanciada, porque la idea es que el ordenador del gasto reciba el informe y él valore si hay lugar o no un incumplimiento, pero la regla general es que el interventor o el supervisor elaboran el pliego. El informe donde piden la sanción y él mismo es que elabora el pliego de cargos, y así se van dentro de la respectiva actuación administrativa de tipo sancionatorio. Entonces, todas estas anotaciones para decirles que es a través de ese procedimiento el instrumento que nos va a llevar a un acto administrativo. ¿Cuál es el acto administrativo? El acto administrativo que declara el siniestro, donde por lo general se declara el incumplimiento, donde se indica quién tiene que responder por ese incumplimiento y donde además se hace responsable al garante, precisamente de cumplir con esas obligaciones económicas hasta el límite del valor asegurado en ese sentido. Y la recomendación a las compañías de seguro y a los abogados, por supuesto, de que a veces tengamos de verdad la posibilidad de plantear, porque mi experiencia profesional en las entidades a veces, sé que eso no son todos los casos, pero a veces los abogados de las compañías lo que dicen es me adhiero a los argumentos del contratista, le presento la excepción de compensación, si hay algún saldito por ahí pendiente, pues cóbrele primero y después lo devuelve, me avisa si quedó alguna platica. Pues evidentemente yo entiendo que esa no es una pelea de la aseguradora, pero de verdad les digo que a veces hay unos errores en los procedimientos que pueden permitir básicamente que ustedes hagan. Y acuérdense que ustedes trabajan como compañías de seguro y el Consejo de Estado lo ha hecho en varias providencias con el 1081 del Código de Comercio. O sea, el Consejo de Estado se ha dicho, ojo que aquí trabajamos con 2 años. La administración tiene 2 años, hay una competencia temporal. La administración tiene 2 años a partir del momento en que tiene conocimiento del hecho constitutivo del siniestro, no para declararlo, desde cuando tiene conocimiento del hecho constitutivo del siniestro para iniciar el procedimiento. Ahora, no es que la garantía tiene que estar vigente para la fecha en que se declare y queda en firme el siniestro. Tiene que estar vigente precisamente para la fecha en que tuvo surgimiento ese siniestro. Y ese término de los 2 años es ineludible. Entonces es muy importante cuando ustedes le pasan el expediente contractual que ustedes verifiquen eso. Por ejemplo, es una recomendación respetuosa que yo les hago. Porque es que el problema es que las entidades estatales no funcionan como los particulares. Las entidades funcionan con oficios, con memorandos, con comunicados. Y a veces ustedes miran los expedientes y ustedes pueden identificar perfectamente que el incumplimiento que se le achaca al contratista viene desde hace mucho tiempo y es posible que hasta por la prescripción ustedes la pueden sacar, porque ese es un tema de competencia, temporal. Eso, por supuesto, en lo que tiene que ver con el tema del procedimiento, que es fundamental. Sí. Sí, claro. Yo he visto que es usual que las entidades administrativas digan el único recurso que procede es el de reposición, pero frente a mi decisión. Cualquier otra decisión de trámite que yo tome durante el proceso, cualquier otra prueba o negar una petición que haga el contratista o que haga la compañía de seguros, frente a esas no existen recursos. Es que ahí hay dos. Sí, exactamente, es que ahí hay 2 problemas. El primer problema es que el artículo 86 solamente me prevé la reposición expresamente para la sanción. Entonces, ¿qué dice la entidad en un criterio literal y estricto? La ley dijo cuál era el recurso procedente. Pero entonces uno dice, listo, pero eso es lo que dice la ley, pero yo tengo que remitirme a la parte general del CEPACA. Y resulta que el CEPACA expresamente dice, por ejemplo, que contra los autos que niegan prueba no procede recurso, una cosa que me parece absurdo, porque es que toda decisión por lo menos tiene que ser susceptible al recurso de reposición. A las entidades que yo asesoro, cuando se presenta reposición, yo lo que les digo es, otorguen el recurso. Y no porque lo diga el 86, es que eso es el debido proceso. Usted tiene derecho a que el funcionario reconsidere. Por eso les digo, lamentablemente sobre el 86 no hay
muchos artículos, no hay un desarrollo jurisprudencial y evidentemente, es más, yo he visto entidades que han dicho que usted no puede llegar a pedir pruebas, porque el 86 dice que usted llega a aportar pruebas. Entonces, que usted tiene que traerlas, pero usted no puede pedirlas, lo que es totalmente absurdo, porque si uno mira la jurisprudencia constitucional y la misma jurisprudencia de la sección tercera, va a permitir que el debido proceso implica la posibilidad de presentar el recurso de reposición. Ok, que eso no tenga apelación, lo entiendo, porque es la naturaleza del procedimiento. Imagínense ustedes donde ciertas decisiones en ese, si a veces estos procedimientos demoran, yo he visto procedimientos que han durado 2 años, 1 año, año y medio. Imagínense donde usted le cargue el recurso de apelación a eso. Eso se vuelve una cosa interminable, pero yo pienso que el recurso de reposición definitivamente es un recurso que debe ser viable frente a cualquier decisión, pero el argumento es ese. Por ejemplo, hay otro argumento que es recurrente. Cuando usted toma la decisión de primera instancia, usted tiene que sustentar ahí mismo el recurso en la audiencia. A mí ya me lo han hecho como 2 o 3 veces. Por eso es que uno esa audiencia, si uno sabe que le van a decidir ahí mismo, uno tiene que irse con otro colega. Porque es que a mí una vez me hicieron, yo fui una vez a un procedimiento, llegué a las 8 y a las 4 de la tarde salí con sanción, reposición y decisión. Suspendían, duraban 5 horas resolviendo y a mí me despachaban enseguida. Entonces la recomendación es, en ciertos procedimientos uno no puede irse solo a esas audiencias. ¿Por qué uno no debe irse solo? Porque uno tiene que estar en la audiencia y a veces lo hace. Y creo que la norma está desafortunadamente redactada para que ellos lo puedan hacer. Porque la norma dice que como es en audiencia y ella mismo es susceptible de recurso, ellos ahí mismo dicen, aquí está la decisión, sustenta, entonces uno inmediatamente, si sabe que no, porque hay entidades muy garantistas, bueno, doctor, suspendemos y le vamos a dar el término del CEPACA para que usted presente el recurso. Otras dicen, no, no les voy a dar el término del CEPACA, voy a aplicar el término del procedimiento verbal sumario de la 734, que le dice que se puede suspender hasta por 3 días para que usted sustente el recurso. Otras dicen, se lo suspendo por 2 horas para que proyecte el recurso. El hecho de que le suspendan a usted la audiencia, ya eso es ganancia. Porque no, es ganancia. He visto entidades que simplemente le leen, notifíquese, cúmplase y se lo quedan mirando. ¿Recurso, doctor? Entonces le toca a uno a ir. Doctor. Yo hablo desde la perspectiva de una persona que ha sufrido, creo que todas las arbitrariedades y más que pueda cometer una entidad estatal en un proceso del artículo 86. Las he vivido todas. Hay un argumento que ellos utilizan que me parece absolutamente falaz, y es que como el artículo 86 se refiere a la audiencia, dice que el recurso debe presentarse en la misma audiencia, entonces tiene que ser ya mismo. Alguna vez me pasó que me leyeron una resolución de más de 300 páginas y el recurso había que presentarlo inmediatamente, ¿sí? Pero me parece que hay un tema que es muy claro y es que se trata de una misma audiencia, claro que sí, digamos, haciendo la ficción de que es una misma audiencia, pero en un procedimiento de esos es posible que haya 15, llamémoslas así, secciones o reuniones o lo que sea de esa misma audiencia. De tal manera que cuando la norma dice que se presente en la misma audiencia, no significa que tenga que ser en esa misma reunión, sino que puede ser en cualquier otra posterior que hará parte de la misma audiencia, ¿sí? Y entonces lo lógico es que se va a suspender y como mínimo se le dé esos 10 días hábiles de los que habla el CEPACA, ¿sí? Quiero contar rápidamente una que fue muy graciosa. Se presentó, nos dijeron, van a presentar recursos después de las 300 páginas, digo yo, no, porque había el abogado del consorcio, del contratista, el abogado de la aseguradora, entonces dijimos, vamos a presentar recursos, pero necesitamos un tiempo para sustentarlo. Bueno, entonces sustentémoslo, esto era a las 2 de la mañana en una entidad del Estado, susténtelo a las 8 de la mañana, y nosotros decidimos no ir a sustentarlo a las 8 de la mañana, ¿sí? Teniendo en cuenta que la sustentación pues no es necesaria para acudir al contencioso. Y resulta que a pesar de no haber sustentado el recurso, por decisión, tal,
los señores expidieron otra resolución, esta vez de 400 páginas, resolviendo un recurso que nunca se sustentó. Bueno, yo le entiendo porque yo he visto cosas sorprendentes. O sea, por eso yo le decía que frente a la arbitrariedad de la administración no hay un camino distinto que acudir precisamente al juez. Y ese es uno de los aspectos que uno como estrategia procesal tiene en los procesos. Porque es que a veces uno sabe, por lo general en esos procedimientos de entrada, uno sabe cómo va a concluir el procedimiento. Y a veces uno puede correr incluso el riesgo de que mañana la administración le discuta a usted que ese aspecto que usted mañana incluye en su demanda contenciosa usted no se lo discutió dentro del recurso. Es decir, en el caso en que usted decide interponer el recurso, ¿qué pasa si hay 20 argumentos y resulta que usted, luego de que los interpone, por ejemplo, usted dice, uy, me faltó esto, me faltó discutir este tema y me faltó… Entonces uno también siembra un riesgo procesal que luego la entidad puede capitalizar. No, lo que pasa es que yo procedí con una decisión y efectivamente el señor lo que me cuestionó fue solo estos 2 o estos 3 temas. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso personal, hay casos donde yo sí digo, no, yo no presento ningún recurso de reposición porque es que me mandas a que yo durante varios meses pueda presentar una demanda donde te voy a atacar todos los temas. Incluso a veces uno con esos recursos de reposición en verdad lo que hace es permitirles a ellos que enderecen su decisión. Yo lo he visto en la práctica, hay decisiones donde, mire, he visto casos como que usted lo llama por una multa porque había un incumplimiento de 30 días y le tasan 30 días. Y cuando lo van a sancionar, le suman todos los días del periodo que duró la audiencia y le terminan poniendo usted una sanción por 130 días. Evidentemente ahí están violando el pliego, porque la imputación, cuando usted lo llama, es para que usted se defienda frente a un incumplimiento de 30 días. Si hay otros días, y ellos hacen eso. Entonces muchas veces en esos procedimientos viene la administración, le actualiza el tema, ni siquiera o a veces dice, vamos a pedirle un informe al interventor o al supervisor para que actualice, y nadie dice nada. Y vienen y ¡prum!, le terminan a usted aplicando una sanción de 2 meses, de 3 meses, cuando inicialmente le habían llamado de 30 días. Eso es violarle el pliego, esa es mi teoría. O sea, la imputación no se puede mover. Si hubo más incumplimiento, que lo discutan en el camino. Obviamente también la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha hablado del plazo razonable. Y yo en esos casos siempre sugiero incluir toda esa jurisprudencia. Es que el plazo razonable, que eso es un concepto convencional de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana ha dicho, el debido proceso en una actuación administrativa y judicial implica también que se respete lo que la Corte ha llamado como el plazo razonable. O sea, a mí no me pueden decir que venga a una audiencia, me llegó el pliego hoy, que pasado mañana vaya. Es decir, tiene que haber un plazo razonable para yo poder estudiar y preparar mi defensa. Lo mismo creo yo que se tiene que aplicar en punto precisamente al término que yo tengo para presentar el recurso. Pero efectivamente ese es el tema y como le digo, ellos se escudan, los que no dan esas garantías, en el tenor literal del 86. Y la experiencia me ha dicho que los fallos de tutela que se interponen contra esos procedimientos por lo general los niegan, porque los jueces evidentemente le dicen la frase de cajón, pues si usted tiene su otro mecanismo, pues demande el acto administrativo. Yo pienso que aquí se cumplieron las garantías y se acabó. Así lo sacan a uno. Hay una decisión reciente que fue en el caso de Seguros Cóndor, es del 4 de marzo del mes pasado. La cito como me llegó hace una semana y dije, voy a hacerles una referencia a ellos. Una ejecución que se inició en el 2002, si no estoy mal, y estaba pendiente de decisión de segunda instancia por parte del Consejo de Estado de ese proceso ejecutivo. Esta presentación y las providencias que están ahí relacionadas se las van a mandar a todos, porque yo las mandé incluso con las providencias. Y básicamente ahí se estudió el tema de Seguros Cóndor y se declaró la terminación del proceso ejecutivo. Básicamente porque aplicando las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, señalaron que había operado una terminación automática del contrato de seguros. Conclusión, se terminó el proceso ejecutivo
Y lo que dijo el Consejo de Estado era, usted debió hacerse parte dentro de la respectiva liquidación. Y citando las normas del Estatuto Orgánico y el decreto reglamentario señalaron, eso que está en rojo es textual, que operó la terminación automática del contrato porque efectivamente eso generaba la desaparición del título ejecutivo que daba origen al proceso. Es en el caso de Seguros Cóndor. Exactamente, por eso. Fundamentalmente porque Seguros Cóndor fue intervenida por la Superintendencia Financiera y luego fue sometida a un proceso de liquidación. Y ahí la ley lo que da es una opción de 6 meses como para que la gente, exactamente, para terminar, y se liquidó y se cerró la liquidación, y ahí la entidad simplemente le corresponde llorar y llorar, como dice la ranchera, porque se terminó el contrato de seguro. Esa fue la motivación. No sé si hay alguna pregunta o algo adicional. En esencia, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Doctora. Un segundo. O sea, si entiendo bien, en la liquidación también se podría hacer la declaratoria del siniestro. ¿Cuál? En la liquidación del contrato. Sí, por supuesto, en la fase de liquidación. Ok, pero si es liquidación unilateral, ¿también se puede hacer? O sea, porque no se estaría garantizando ahí ese procedimiento administrativo que estábamos hablando. Ok. No, que si en la liquidación se puede adelantar la declaratoria del siniestro cuando es unilateral, por lo que no hay como, pues se supone que si es unilateral no hay procedimiento administrativo en el cual intervenga la aseguradora. Efectivamente es usual que las entidades cuando liquidan unilateralmente declaran ciertas obligaciones a cargo de los contratistas y por ende de las compañías de seguro. En el ejemplo que usted me pone de presente, yo creería que efectivamente la aseguradora podría oponerse, sobre la base de señalar de que la competencia que tiene la administración para liquidar un contrato es para liquidarlo, no para declarar un siniestro. De tal manera que si la administración lo que quiere es declarar un siniestro, necesariamente tiene que agotar el procedimiento del 86. Es más, hay una sentencia tal vez del 2008 donde el Consejo de Estado anuló una liquidación unilateral donde la administración tasó unos perjuicios distintos a la actividad propia del acto en sí de liquidar. Y el Consejo de Estado dijo, la administración no tiene competencia en el acto de liquidación para tasar perjuicios distintos a aquellos que están cubiertos por las respectivas garantías. Acá primero. Mi pregunta es relacionada con en los amparos postcontractuales, cuando la entidad se efectiva la póliza a través del procedimiento del artículo 86, si esa confirmación de la efectividad de la póliza produce inhabilidad al contratista. ¿Me explico? Sí. Bueno, hay que tener algo claro y es que las inhabilidades al contratista solamente las generan las multas y las declaratorias de incumplimiento si se dan 3, 2 uno o 2 y una de la otra dentro de la misma vigencia fiscal, dentro del mismo año, digámoslo así. Y en el caso que usted me está poniendo de presente, eso no le genera a él una inhabilidad, porque ni es multa ni es declaratoria de incumplimiento. Eso es un siniestro para poder cobrarle a él y a la compañía de seguros el tema de la garantía postcontractual. Doctor Héctor. Gracias. Doctor, ¿hasta qué punto podría exigirse como conformación del título complejo la liquidación del contrato? Porque sabemos que se imponen sanciones, se imponen multas, cláusulas penales, pero muchas veces quedan sometidos a la liquidación del contrato donde pueda existir saldos, donde puede existir un cruce contable. ¿Hasta qué punto el título complejo debería exigir también la liquidación del contrato? No, en el caso que usted me pregunta, lo que le debo decir es que el título ejecutivo la integra necesariamente la garantía o la póliza
con el acto administrativo donde se declara la existencia de la obligación. Depende de lo que yo voy a cobrar. Si voy a cobrarle una multa o si voy a cobrarle un incumplimiento por una cláusula penal por una caducidad, eso es lo que yo tengo que aclarar. Me imagino que la duda se plantea es precisamente para pedirle a la administración que se cobre efectivamente de cualquier saldo que esté pendiente. Esa es una solicitud que es recurrente, siempre la aseguradora hace esa solicitud y por supuesto la recomendación que yo doy en esos casos es que la administración debe tener el cuidado cuando declara esos siniestros de indicar expresamente al área financiera de la respectiva entidad que si hay algún saldo pendiente de pago para la fecha en que queden firme, se haga una compensación, porque así además lo señala el artículo 17 de la ley 1150. Pero la posibilidad de que se espere la liquidación no está contemplada y tampoco podría operar de esa manera porque eso implicaría que la administración no podría en ningún caso recuperar ningún saldo sino hasta después de la liquidación. Entonces, en ese caso creo que no habría la necesidad de agotar necesariamente la liquidación para poder integrar el título ejecutivo. Una pregunta. Con la venia del doctor Mauricio. Este es un tema muy práctico y hasta pena la pregunta, pero cuando se indica que la póliza hace parte de ese título ejecutivo complejo, ¿qué se debe entender? Y lo pregunto porque he visto varios casos, no uno, sino en que lo que hace parte o lo que se quiere que haga parte del título ejecutivo complejo es la carátula, pero entonces no están las condiciones generales, las particulares, no están los endosos, un papelito de 50. En mi opinión, ahí simplemente no hay título ejecutivo. ¿En qué va la jurisprudencia en ese tema puntual? Gracias. Bueno, la jurisprudencia en realidad no se ha detenido concretamente a señalar qué debe tener, o la jurisprudencia que yo he leído, ¿no? La jurisprudencia siempre lo que ha dicho es que el seguro tiene que estar integrado necesariamente al título. Y el seguro, como usted lo dice, no solamente está compuesto por el clausulado. Necesariamente eso implica que esté acompañado incluso de todos los anexos que modifican la respectiva póliza. Entonces, la verdad no conozco un caso específico que haya sido resuelto por la jurisprudencia donde se haya dicho cuáles son los documentos que integran el seguro. Lo que ha hecho la jurisprudencia es que en materia de seguros de garantías para entidades estatales, el contrato estatal es solemne, no es consensual y que por lo tanto ese documento tiene que estar integrado. ¿Cuál? El que dé cuenta precisamente del contrato de seguro, donde están necesariamente la garantía, el clausulado y todos los anexos que hacen parte del respectivo contrato. Bueno, les agradezco su atención, que estén muy bien, gracias. Doctor Mauricio, nuevamente en nombre de la Asociación Colombiana de Derechos Seguros, de su presidente, el doctor Juan Manuel Díaz Granados, que el día de hoy lamentablemente no nos pudo acompañar, le extiende excusas por ello, le hubiera encantado estar acá presente el día de hoy. Le agradecemos su excelente tertulia el día de hoy. Ojalá nos pueda acompañar en el encuentro nacional. Usted que es oriundo del departamento del Atlántico, sería un honor contar con usted. Los invitamos a todos los presentes a pasar por un refrigerio en la parte de atrás. Hay empanadas, palitos de queso y jugo. Muchísimas gracias a todos. El próximo mes no tenemos tertulia porque tenemos nuestro encuentro nacional. Deberíamos retomar en junio o julio dependiendo de condiciones de vacaciones de los expositores. Muchísimas gracias.